Hola, yo soy Leche de Virgen, soy una travesti no binaria y yo no hago arte, lo deshago. Leche de Virgen es mi nombre elegido. Yo lo empecé a utilizar como un nombre artístico hace ya prácticamente 15 años. Y en aquel momento me servía como un escudo también, porque al hacer arte en Querétaro yo no quería, digamos, como ponerme tan en riesgo por el tipo de arte que hago, ¿no? Eventualmente, digo, la gente supo quién soy y ya hoy todo el mundo me conoce, soy mucho más visible como Leche de Virgen, pero la realidad es que el término viene de la alquimia, es un nombre que los alquimistas utilizaban para nombrar una sustancia que era capaz de curar, que era capaz de transformar, porque tenían la creencia que una mujer que estaba embarazada y lactaba, pero que no había sido pues producto de una relación carnal, sino mística, pues eso era una sustancia sagrada, ¿no? O a veces lactar sin estar embarazada, por ejemplo. Entonces de ahí viene el concepto de leche de virgen, de una mujer que es virgen pero que lacta. Y de ahí fue que lo tomé, aunque sé que tiene una polisemia, que también en México pues, regularmente se asocia con lo sexual, pero de hecho tiene que ver con lo místico y con lo sagrado y con la idea de la alquimia como un proceso de transformación profunda, que para mí el arte también es eso. Hoy ya lo veo desde otra perspectiva, sigue siendo lo mismo, pero mis referentes ya no son solo la alta magia europea, ¿no? Sino que ahora estoy mucho más en contacto con las ancestralidades de mi propia región y mi historia. Pero bueno, ese nombre lo escogí cuando tenía 16 años y desde entonces me ha acompañado. Para mí, como artista, los conceptos y el texto y la escritura es una extensión de mi trabajo, ¿no? Yo principalmente me dedico al arte visual, al performance, pero también cuando escribo, cuando hablo, cuando genero narrativas, es una forma también de extender lo que creo, ¿no? La idea de crear. De hecho, pues en la magia, la idea del conjuro tiene que ver con eso, ¿no? O los hechizos o tales, crear a partir de la voluntad y de la voz y de... Entonces, para mí, la escritura es una extensión de eso y muchos de estos conceptos provienen de allí. La idea de un maleficio cultural, bueno, es el nombre de mi columna en el Diario de Querétaro, porque escribo para Diario de Querétaro, pero realmente tiene que ver con formas contraculturales de entender, digamos, yo le digo venganzas simbólicas a la cultura dominante, ¿no? O sea, un maleficio cultural son aquellas propuestas artísticas, contraculturales, etcétera, que desafían esa cultura dominante. Y en el caso pues de, por ejemplo, el travestismo espiritual, es un concepto que estoy trabajando de un año para acá, en donde me parece que las travestis, porque digo yo, no dije cómo me identifico, pero pues yo soy una persona no binaria, travesti, que em, no es un hombre, que aunque fui socializada y como hombre, me costó pues muchos años el encontrarme realmente como quien soy. Y ahora sé que también las travestis racializadas del sur global, como Lemebel, como Giuseppe Campuzano, como Hija de Perra, como muchos referentes que han estado en ese imaginario, cargamos un linaje, un legado. Las travestis estamos aquí de alguna forma para recordarle al mundo que nunca fue binario, que es una construcción colonial. Em, entonces, para mí el travestismo espiritual es eso, es el travestismo, pero entendido a través de también una práctica mágica o mística o esotérica, digo, hay muchas formas de nombrarlo, en donde las travestis podemos encarnar diferentes formas no materiales o invisibles, digamos, a través de nuestro cuerpo. Em, Hay una travesti que también es mi hermana afro-caribeña, de República Dominicana más bien, que pues es Johan Mijail y ella dice que las travestis son sagradas, que las travestis son metresas, hablando pues de toda la santería de la religión yoruba, de las 21 divisiones, porque solo las personas que estamos en un cuerpo no binario travesti podemos conectarnos con esas divinidades que son
una forma de divinidad femenina que no necesariamente tiene que ver con un cuerpo asignado como mujer. Entonces, yo también me identifico desde ahí, pero desde otros referentes y coordenadas. Para mí el travestismo espiritual tiene que ver con una especie de nahualidad expandida, con formas de salirnos no solamente de lo binario, sino de lo humano. Entonces, el pensarme en una corporalidad travesti tiene que ver también con un acto de justicia racial y no solamente de género, sino es una política antirracista, anticolonial, antipatriarcal, el enunciarme desde ahí. Y pues el término de la pospornografía es un término que se empezó a utilizar en España primero, pero que luego migró aquí a México y que muchos artistas empezamos a hacer y hablar de esto hace ya más de una década. Y básicamente es una forma de arte que tiene que ver con, bueno, y una propuesta política de desmarcar la pornografía de la mirada cis heteronormativa y moverla hacia otros lados, donde otros cuerpos, donde otras experiencias son representadas, pero también son representadas de otras maneras que no ocurren en el porno convencional. Entonces, esos términos, digamos, han acompañado mi trabajo, unos desde hace mucho, otros desde hace poco, pero a mí me parece que, regresando, por ejemplo, a la cuestión del travestismo espiritual, yo considero que las artistas que estamos trabajando desde acá, desde esta trinchera de la disidencia sexual, pero que también nos conectamos con esta ancestralidad, somos capaces de canalizar ideas y em, fuerzas que son mucho más antiguas que la invención del cristianismo o que la invención de Occidente o que la invención del hombre blanco cisgénero y de todo lo que hoy lamentablemente tiene al mundo sumido en violencia. Entonces, por eso creo que cargamos un mensaje importante y también por eso es que el mundo nos odia y nos quiere asesinar. Claro, hay una frase que salió de un texto mío de hace 11 años ya, qué fuerte, ¿no? En el 2014 ya escribí un texto que contiene la frase yo no siento orgullo, siento rabia, ¿no? Y esa se volvió una consigna, mucha gente lo retomó y lo ha pintado en las marchas y lo ha vuelto parte de las pancartas y todo. Me encanta eso porque quiere decir que, que el texto está vivo, pero al mismo tiempo, pues obviamente preocupa porque quiere decir que esas situaciones siguen ocurriendo, ¿no? O sea, sigue habiendo crímenes de odio, sigue habiendo em, formas de tortura, de exterminio, muchas formas de violencia que atraviesan a nuestras comunidades disidentes. Y la verdad es que cuando yo lo escribí era también una forma de criticar la idea del pride, del orgullo, que está muy conectado con la blanquitud, con la idea del gayness, o sea, de la figura de lo gay. Yo fui alguien que nunca encajó en la categoría gay, porque es una categoría que tiene ya unos presupuestos muy específicos, tanto cuestiones de clase como de raza, que no tienen que ver únicamente con el deseo o con la orientación. A mí nunca nadie me insultó diciéndome gay, a mí me insultaban diciéndome marica o puñal o otras cosas. Siento que la categoría gay se volvió un espacio reivindicativo en su momento en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aparece la palabra homosexual, que en un principio era una forma de nombrar una enfermedad, o sea, la homosexualidad, que esto se le olvida a la gente, pero las personas en la clínica, en la psiquiatría, tuvieron que inventar la categoría de heterosexualidad para poder nombrar a las personas homosexuales como enfermos. Em, lo mismo que pasó con la disforia de género y las personas trans y muchas otras cosas que tiene la propia historia de la psiquiatría, que es muy terrible, ¿no? Que está plagado de estos mecanismos de patologización, que es algo de lo que no se han hecho cargo. Pero la realidad es que yo nunca fui una persona homosexual ni gay, ni, o sea, no encajo en esas categorías, ¿no? Y lo que pasa es que lo gay fue cooptado por el neoliberalismo y generó todo un mercado rosa, todo un mercado arcoíris. Y todos los años en las marchas del orgullo vemos muchísima gente que no está ahí cuando se les necesita, cuando hay un transfeminicidio, cuando hay un montón de situaciones. O sea, si hubiera la misma gente que va a la marcha del orgullo, a las marchas en contra del genocidio en Gaza, en el Congo, en Sudán,
o en las diferentes formas de violencia que han ocurrido aquí en el país, en Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tenco, bueno, en fin, podemos seguir hablando de un montón, lo que pasó hace poco, ¿no? El campo que encuentran, o sea, todo este tipo de situaciones, ahí falta esas personas, o sea, es muy claro que las marchas del orgullo están y giran en torno a una idea capitalista de la identidad. Es un identitarismo al servicio de lo neoliberal y del mercado. Entonces, para mí ahí no hay potencia política. Por eso es que yo digo que yo no siento orgullo, siento rabia, porque la rabia lamentablemente, es un sentimiento que nos atraviesa a muchas otras personas del sur global, de México, hacia abajo, y que no sentimos orgullo realmente, sentimos una profunda rabia y enojo por las cosas que ocurren, ¿no? Hace poco fue el asesinato de Sara Millerrey en Antioquía. Yo estuve allá, ¿no? En Medellín hace poco, bueno, el año pasado. Y es algo profundamente doloroso e indignante ver que esto sigue ocurriendo en el 2025 con todo y el gay pride blanco y con todo y el mercado rosa. Entonces, por eso es que me parece tan importante volver a politizarlo y que las personas comprendan que no solamente es junio, que no solamente es, ¿no? Y que recuerden que sí, se dice mucho que esto lo inició pues una travesti negra como Marsha P. Johnson, pero que hoy son esas personas, esos cuerpos de las mujeres trans, las mujeres racializadas, las travestis las que están siendo asesinadas todavía. Entonces, eso no toca a otros estratos de lo LGBT, ¿no? La G es lo que más pesa en ese acrónimo. Entonces es algo que también tenemos que hacernos cargo de eso también. Ujú. Creo que algo bien importante, que no lo digo yo, lo dicen también otras personas a quienes admiro mucho, como María Galindo, por ejemplo, que es una activista boliviana. eh, no se puede despatriarcalizar sin descolonizar, en el sentido de que no podemos, si nuestra lucha es únicamente desde el vector del género y desde la sexualidad, pero no tomamos en cuenta la imbrincación de violencias que existen en esta matriz de dominación y no nos desenganchamos de ese colonialismo, se van a seguir reproduciendo. O sea, lo que hermana, yo creo, a las disidencias sexuales en Abya Yala, o sea, en Latinoamérica, que utilizo el término Abya Yala por el pueblo Cuna, que fue uno de los términos que se utilizaron más antiguos para nombrar este continente antes de la llegada de Cristóbal Colón y de esta mentira de que vivimos en una América Latina, porque no tiene nada de América ni nada de Latina realmente, ¿no? No somos, o sea, le pusieron así por Américo Vespucio y latino porque supuestamente está relacionado con las lenguas latinas, pero aquí no hablábamos español, ¿no? Aquí era una nación, bueno, no una nación, un conjunto de naciones, de 68 naciones con diferentes lenguas, que todavía siguen resistiendo a la fecha ese proceso de castellanización y de dominación y de colonización. Entonces, si algo hermana a todas las personas que estamos en ese territorio de Abya Yala, es justamente esa herida colonial, lamentablemente. Al menos desde mi perspectiva es así. Entonces, si no empezamos por ahí, siento que es muy difícil llegar a lo otro. Para el feminismo y para los movimientos y los activismos o en género y LGBT ha sido suficiente hablar de sexualidad y de género. Y hoy es mucho más fácil seguir hablando solo de eso, porque de esa manera muchas cosas quedan ocultas. El colonialismo es experto en ocultar cosas, ¿no? Diría Aníbal Quijano que la modernidad, la cara oculta de la modernidad es el colonialismo. Y, y pues obviamente no hubiéramos llegado a este progreso sin el sostenimiento de ese progreso moderno colonial racional sobre el peso que tuvo en poblaciones explotadas, racializadas, masacradas y demás. Entonces siento que eso es bien importante de tener en cuenta porque definitivamente no estamos en un lugar de privilegio como en el norte global, ¿no? Donde, no sé, yo estuve en West Hollywood en algún momento del año pasado también. Y ahí literal es como un pueblo gay para gays, ¿no? Y es muy fuerte verlo. Lemebel escribía de esto, o sea, Lemebel también fue al famoso bar de Stonewall y ahí mismo él se sintió completamente fuera de lugar, ¿no? Era un lugar para blancos y ya, ¿no?
Entonces siento que sí hay una cuestión importante. Y ojo que cuando digo blancos no me refiero al tono de piel, sino a los valores de blanquitud que la gente lleva por dentro, ¿no? O sea, ese es el problema, porque eso se ha replicado acá. Y por eso es que podemos tener personas LGBT que les da igual los transfeminicidios o que les da igual las diferencias de clase o que no les importa hacer nada al respecto a pesar de que supuestamente formamos parte de un colectivo, de una comunidad, ¿no?